A veces cuando dice uno, es que de verdad no hay nada que ver y entonces empieza uno a buscar en todas las plataformas por las que paga fortunas y luego no ve, pues no se detiene uno a pensar que a veces encuentra uno verdaderas maravillas en YouTube si le sabe uno buscar. Es decir, cosas que no cuestan absolutamente nada, que están en perfecta calidad y que nunca le pasarían a uno por la cabeza. Por azares del destino que no son tan azarosos y que voy a explicar en un rato más, pero todavía no quiero, porque ya ven que me gusta hacer la de emoción en esta parte de la pinche complejidad. Hace unos días me encontré, bueno, no me encontré, di en YouTube con un cortometraje que se llama The Strange Thing About the Johnsons, lo raro de los Johnson. Es un cortometraje que dura media hora, es del año 2011 y fue extraordinariamente polémico en su época, o bueno, tan extraordinariamente polémico como puede ser un cortometraje que se ve solo en YouTube. Es decir, no es que haya habido una gran guerra cultural masiva discutiendo The Strange Thing About the Johnsons, pero la gente que ve cortometrajes y cortometrajes particularmente producidos por el American Film Institute, pues discutió mucho este cortometraje del año 2011. ¿De qué trata? ¿Qué es lo raro de la familia Johnson? Bueno, pues el corto empieza con una escena, pues diría yo, casi típica, aunque no la veamos con enorme frecuencia en el cine, no se ve absolutamente nada, se ven unas cobijitas más o menos infantiles, pero está un chico de unos 12 o 13 años haciendo bajo las cobijas lo que los chicos que están solos en su recámara a los 12 o 13 años hacen bajo las cobijas todo el santo día. Y entra su papá sin tocar la puerta y lo encuentra, pues digamos, con las manos en la masa, pero con sus cobijas, entonces no se ve absolutamente nada. Y entonces el papá empieza, se ve que es como un super papá, o al principio pensamos que es un super papá, porque se sienta con él en la orilla de la cama y le dice, oye, perdóname, entré sin tocar, invadí tu espacio privado y eso está muy mal porque yo no tengo por qué invadir tu espacio privado y tú tienes derecho a tenerlo. Pero además quiero decirte que pues no vi nada, pero eso que no vi, pues todo el mundo lo hace y tú también tienes derecho a hacerlo y no debes de sentirte culpable porque no es algo asqueroso, porque no es algo horrible, porque toda la gente lo hace. Y empieza a dar, digamos, como demasiadas disculpas y demasiadas explicaciones y a dar demasiadas garantías no pedidas de que no pasa nada, de que el chavo se ande masturbando en su recámara. Y el chavo tiene alguna incomodidad, porque sí, al papá ya se le está pasando un poco el show del buen papá, o sea, ya hay demasiada insistencia en el tema, pero en algún momento le hace un revire que uno interpreta en ese momento, pues como un revire desafiante y un poco malcriado, que es, bueno, y si es tan normal, ¿tú también lo haces? Bueno, pues es algo tan normal que claro, todo el mundo hace. Es decir, el padre ya siente que pues hay algo impropio en la pregunta del hijo, cosa que hay, pero el discurso del padre también está en su insistencia siendo bastante impertinente. Y pues lo que hace es más bien darle la vuelta al asunto para no responder y pues para que su hijo no se lo ande imaginando en esas y mejor le dice que pues se ponga los zapatos porque ya tienen que salir y se va de la recámara. El hijo se queda en la recámara y desde el principio veíamos que, pues como muchos muchachos que andan en esas a esa edad, se estaba dando una ayudadita con una foto, es decir, estaba sosteniendo en la otra mano una fotografía. Y de pronto lo que hace la cámara es revelarnos de quién es la fotografía de la que se está sirviendo este muchacho para rendir culto a Onan. ¿Y qué creen? Que no es de una estrella porno femenina y no es de una estrella porno masculina y no es de un compañero de clase. Es una foto de su papá. Después de la
los títulos, es decir, no hay realmente una secuencia de créditos, pero hay un freeze frame para que veamos el título de la película. Vemos que han pasado muchos años, hay una elipsis temporal y es la boda de este hijo. Y está con su novia, la novia de la boda, los padres de la novia, su madre con vestido de mamá de la novia, con su sombrero, y su novia está a la derecha y a la izquierda está su padre de smoking. Y es una escena que todos hemos visto muchas veces en el cine, la boda y los novios con sus padres, nada más que el chavo le está metiendo una torteada a su papá por detrás mientras se toma la foto de bodas. Y después de eso, se llevará a su padre al oscurito, digamos, a un rincón apartado del jardín en donde hay como una covacha de herramientas y ahí veremos pues que está el padre muy incómodo con una cara de esto no me está gustando nada y está siendo objeto de una felación por parte del hijo. Y el punto de vista en el que vemos todo esto es el punto de vista de la madre. La madre está buscando a su hijo, al novio, se acerca a la covacha, en la covacha hay un agujerito en la madera, oye unos ruidos raros, ve y está el padre muy incómodo recibiendo pues este sexo oral por parte de su hijo. La película sigue avanzando a lo largo de media hora, tendrá un desenlace imprevisto y trágico, pero lo que es verdaderamente muy perturbador de la película no es lo que generó un gran debate en la época, que es que todos los personajes son negros, mientras que el director es judío. Eso hizo enorme escándalo en la época, diciendo que cómo un director blanco judío se atrevía a apropiarse a la historia de una familia negra. En realidad la familia es incidentalmente negra, es una familia de clase media alta. El padre es poeta, la madre es ama de casa. Se ve que el padre ha publicado muchos libros y que es un hombre exitoso. Es incidentalmente negra, podría serlo o no. Lo que es realmente muy perturbador no es solo el incesto, que siempre es perturbador en una narrativa, no es solo el toque de pimienta de que el incesto sea homosexual, lo que podría contribuir a la perturbación, sino es que la presunta víctima del abuso o no incestuoso es el padre a manos del hijo. El hijo está grumeando al padre, está abusando del padre, o qué tan cómplice es el padre en todo esto. Y el padre, que es poeta, es decir, que es escritor, tiene un momento en que lo vemos escribir un texto en donde él se acusa de ser cómplice de los crímenes contra su propio cuerpo. Claro, eso también en nuestros tiempos, 14 años después, seguramente haría que el director se viera acusado, cuando menos por ciertos segmentos de la opinión publicada o de las redes sociales, que vienen a ser lo mismo a estas alturas, de culpar a la víctima. Pero bueno, la pregunta es legítima. Es decir, normalmente la construcción es que aquel que abusa está en una posición de poder. ¿Cuál es el poder entre un padre y un hijo? Digamos, la idea, el cliché patriarcal diría que el poder lo tiene el padre, pero de verdad no ejerce poder un hijo sobre su padre simplemente en razón de lo difícil que sería reprobarlo, del amor que está supuesto le tenga un padre a un hijo. Y por otra parte, ¿qué tanto no estaría siendo partícipe activo, si no entusiasta, de esa relación incestuosa ese padre? Es una película pinchemente compleja, The Strange Thing About the Johnsons, de 2011, y es una película que me pareció indispensable ver para este podcast, que no habla de incesto homosexual, ni de abusos de padres a hijos, ni de directores judíos que hacen historias de familias negras, pero que sí habla del cine de Ari Aster. Ari Aster es el director de The Strange Thing About the Johnsons, La cosa rara de los Johnson. La pueden encontrar en YouTube completamente gratis y hasta subtitulada en español sin ningún problema. Es una película extraordinariamente lograda y perturbadora, dura media horita. Pero la película prefiguraría en gran medida primero el universo temático
Y luego diría yo la postura moral de este director estadounidense de origen judío de 39 años de edad. Ari Aster estudió en el American Film Institute. The Strange Thing About the Johnsons fue su tesis como estudiante cinematográfico, su tesis de licenciatura, diríamos aquí. Y fue un corto, no fue su primer corto, hay varios cortos de Ari Aster que están disponibles en YouTube. De hecho, La familia es uno de sus grandes temas y tiene otro buen corto sobre una madre literalmente devoradora o casi, que se llama Munchausen, que también les recomiendo ver, con Bonnie Bedelia y una jovencísima Rachel Brosnahan. Bueno, más allá de eso, este corto fue un corto que se filtró, entre comillas, es decir, yo creo que lo filtró Ari Aster, y que al desatar toda esa polémica llamó la atención de un estudio cinematográfico que con los años se convertiría pues en el mayor proveedor de cine independiente, de cine de culto, de cine relevante en la industria cinematográfica estadounidense, que es A24. A partir de ver The Strange Thing About the Johnsons es que filmó A24, autorizó la ópera prima, el primer largometraje de Ari Aster, que es una película que se llama Hereditary, que está como La herencia del diablo o algo por el estilo, no me acuerdo bien, en HBO Max. También la pueden ver si están suscritos a HBO Max completamente gratis, que es otra película sobre otra familia disfuncional. Aquí tenemos a Toni Collette y a Gabriel Byrne, que son los padres de dos hijos, un hijo adolescente, una hija adolescente. La película empieza cuando acaba de morir la abuela, la madre de ella, con la que se ve que tenía una relación complicada y que era una mujer extraordinariamente complicada. Empiezan a haber apariciones todos muy poco después. Se revelará muy poco después que la abuela era pues como bruja, o sea, estaba metida como en una secta probablemente satánica y que tenía una conexión particularmente cercana con la nieta. Muy poco después, la nieta va a aparecer muerta, va a sufrir un accidente terrible que no les spoileo y no les estoy spoileando la película. Esto pasa como al tercio de la película. Van a pasar muchas cosas después. Y en lugar de resolver fácilmente en términos morales el asunto como, uy, qué mala la abuela, qué bruja, qué terrible, lo que va a explorar, lo que va a hacer bajo los aparejos de una película de terror Ari Aster a todo lo largo de Hereditary es estudiar cómo la raíz del problema, tanto como la brujería o el satanismo, es la descomposición familiar. Es decir, es una madre que no tiene ningún control de sus emociones, que vive completamente desbordada y desaforada antes incluso de sufrir una pérdida trágica, que está tan tocada, digamos, por la locura de su madre que no es consciente de sus propias alteraciones. Un padre que es eminentemente pusilánime y que quiere echar todo en el baúl de los recuerdos, barrerlo debajo del tapete para que no se note y que lo único que está haciendo es que los problemas estén creciendo y creciendo. Y un hijo adolescente que está en permanente huida, fumándose unas pipas de mota de Padre y Señor Mío, que también van a ser clave para esa trama. La película lo que hace entonces es revelar los claroscuros morales de las dinámicas familiares, tanto como The Strange Thing About the Johnstons. Es un monstruo, el hijo violador es un monstruo. ¿Qué tanto lo es el padre? ¿Qué tanto es la madre que sube el volumen de la tele a todo lo que da para no oír el grito de las humillaciones y la violencia sexual a que está sometiendo el padre al hijo? ¿Es la abuela bruja la culpable de todo? ¿Qué tanta culpa tiene la madre desbordada, el padre pusilánime, el adolescente evasivo? Esos son los conflictos en las dinámicas familiares, la corresponsabilidad, o si quieren, la coirresponsabilidad de las dinámicas familiares, que
claramente señala a Ari Aster en esas dos películas, y tiene otra película familiar que se llama Beau is Afraid, una película muy compleja y enloquecida que a mí me gusta mucho, con Joaquín Phoenix y Patti LuPone en el papel de la peor de todas las madres, o no, eso lo veremos más adelante en la trama, que hablan de la familia como un tema recurrente en la obra de este cineasta. Curiosamente, su película más famosa hasta ahora, Midsommar, no habla de dinámicas familiares, aunque sí habla de grupos sociales desbordados con reglas que son extraordinariamente complicadas. Sin embargo, traía yo muy en la cabeza este asunto de las familias, y como verán, tiene familias negras, familias blancas, familias grandes, familias chicas, familias con todo tipo de componentes sexuales, pero también económicos, pero también en algún caso hasta parapsicológicos, para explorar esta idea. Y de pronto, a la luz de estas películas suyas, dije, quizás su cuarta gran película sobre las dinámicas familiares pervertidas y sobre la corresponsabilidad, y peor aún, sobre la coirresponsabilidad, sea Eddington, la película que está actualmente en cartelera, filmada por Ari Aster, y que es una película que muchos están comentando y que está logrando una enorme controversia, mucho más grande de la que tuviera en su momento The Strange Thing About the Johnsons, aunque sea una película a priori mucho menos transgresora. Por lo menos no tiene incesto homosexual transgeneracional. ¿Qué pasa con Eddington? ¿Por qué esta película sobre las desavenencias entre un sheriff presuntamente de derecha y un alcalde presuntamente liberal en un poblacho de Nuevo México está interpelando a tanta gente y a tanta de manera tan agresiva? ¿Qué nos está señalando Eddington? ¿Qué vigas está dibujando y qué pajas en ojos ajenos y propio también está pergeñando esta cinta? ¿Por qué una cinta que dibuja a un sheriff con ideas de derecha como un maniático asesino está siendo acusada por el establishment liberal, por el ala progresista de la élite estadounidense, de ser una película que justifica el trumpismo y el movimiento MAGA? ¿Qué de nosotros vemos en el espejo de Eddington? ¿Cuál es la pinche complejidad de una película que refleja a unos y a otros, a tirios y troyanos, a estadounidenses y a los que somos de otro lado, en toda nuestra monstruosidad? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, bueno, pues justamente buscamos, con mucha menos resonancia, por desgracia, con mucho menos logros artísticos, por desgracia, pero sí con idéntico espíritu, pues poner espejos no siempre halagüeños, como lo hace Ari Aster en la película Eddington. Bueno, antes de empezar a hablar de Eddington, yo tengo que hacer un disclaimer, y este es el gran momento para que le cambien de canal de Spotify, o de Apple Music, o de Deezer, o de Amazon, o de YouTube, y regresen luego, ojalá, o ya no regresen si no tengo suerte. Voy a spoilear toda Eddington. Yo no tengo problema con los spoilers, y de hecho diré, no me interesa saber cómo acaban las películas, me interesa saber cómo llegan a ese punto. Alguna vez he hablado aquí de Humberto Eco y de las narrativas cerradas y las narrativas abiertas. Bueno, si me gustan las películas de James Bond, no es para ver si James Bond vence a Blofeld o no vence a Blofeld en la última secuencia. Ya sé que vence a Blofeld. Lo que quiero ver es cómo vence a Blofeld. En narrativas más complejas me sucede exactamente lo mismo. Ya sé que la mamá de Norman Bates no existe. Eso no hace que me parezca menos buena película Psicosis, y eso no hace que la haya visto 40 veces. Ya sé, para seguir con Alfred Hitchcock, que en realidad no hay una Kim Novak morena y una Kim Novak rubia. Son la misma y una se está haciendo pasar por la otra. Eso no hace que Vértigo deje de ser mi película favorita y que deje de maravillarme cada vez.
Y no puedo realmente hablar de la pinche complejidad de Eddington, no puedo hablar de su lectura política de la realidad sin contar en qué termina. Entonces, aquí voy a contar a detalle, además, en qué termina Eddington. Es un gran momento para que apaguen la pinche complejidad, vayan al cine, vean Eddington y vuelvan y entonces lo escuchen ya sabiendo de qué voy a hablar. O a lo mejor ya vieron Eddington, o a lo mejor son como yo y no les importan los spoilers. Bueno, pues ahí les van todos los spoilers habidos y por haber de Eddington, porque además la voy a analizar con lupa, porque me parece extraordinariamente importante que lo hagamos, y mi metodología de análisis, digamos, va a ser ir describiendo a cada uno de los personajes. Bueno, Joaquín Phoenix encarna a Joe Cross. Joe es el sheriff del pueblo. Y es un sheriff que a priori parecería un chef, pues no sé si se diría tanto maga en 2020, ya existía la expresión, pero no estaba tan de moda, pero es un sheriff que está rozando lo redneck, rozando lo anti-vaxxer y que sin duda alguna es anti-máscaras, anti-cubrebocas. Él no se pone el cubrebocas, no quiere que nadie se ponga el cubrebocas y le parece una afrenta a la libertad individual, así como al presidente Trump y a otros presidentes, que quiera que la gente se ponga el cubrebocas. Diré una cosa, no es una mala persona. De hecho, hay un momento, una secuencia muy temprana en la película, en que vemos que el pueblo que está siguiendo el mandato federal que observa el alcalde, ahorita llegó el alcalde, pues vemos que está la gente con su cubrebocas haciendo una fila para comprar en el supermercado del pueblo de Eddington, que está en Nuevo México y que no existe, es una ficción construida por Astor para la película. Y bueno, pues la tienda le niega el servicio, le niega la posibilidad de comprar víveres a un anciano de 80 y tantos años que no se quiere poner el cubrebocas porque dice que siente que no puede respirar con el cubrebocas. Y el sheriff lo que hace en un gesto que es realmente un buen gesto es entrar él, ponerse él, pensará él, chingado cubrebocas, comprarle el súper y regalárselo al señor. Y regalárselo al señor y decirle: usted no tiene por qué verse impedido de hacer su súper, más si es un adulto mayor, por una disposición del alcalde. Y además nadie está seguro de que el cubrebocas realmente pueda detener el virus. Lo cual no es totalmente cierto, pero tampoco es totalmente falso. Tampoco es que el cubrebocas haya sido, sí ayudaba mucho a contener el virus, pero no es que fuera como estar en un capelo aislado y que no le fuera a uno a dar COVID de ninguna manera por traer el cubrebocas, más el cubrebocas azul, todavía hubiera sido un KN95. Bueno, eso hace que este anciano al que ayuda se tome una foto con él, la publique en su Instagram y a partir de esto se empieza a viralizar entre cierta población tendiente a la derecha en ese poblado y va a animar al sheriff a postularse como candidato a la alcaldía. Ahí estaría retando a el alcalde en funciones, que es Ted García, encarnado por Pedro Pascal. Por Pedro Pascal, que es guapo y progre y buen pedo, o sea, es Pedro Pascal, que es un icono liberal, o sea, es Pedro Pascal, es un casting absolutamente perfecto el que se está haciendo de Pedro Pascal aquí, pero que es un poquitito condescendiente, es un poquitito arrogante. No es un mal tipo, pero exuda un airecito de superioridad, de autosatisfacción. Está muy bien la actuación de Pedro Pascal. Todo el tiempo tiene unos spots muy cursis que ponen en valor la diversidad étnica de un pueblo que no tiene diversidad étnica. Entonces, incluso uno de los poquitos personajes negros que tiene la película hace el chiste de si habrán ido a contratar extras negros para que se vieran negros en la película y él pudiera hablar de diversidad, porque es un pueblo en donde, pues en verdad, no hay negros. Él, pues, tiene un apellido latino, entonces se las da de latino, no es que realmente represente a una minoría desfavorecida y se ve muy interesado a saber por qué, en que
una empresa de tecnología, una empresa que se dedica a desarrollar inteligencia artificial, se asienta en ese pueblo que tiene problemas de agua. ¿Por qué querría que esta empresa que va a consumir mucha agua se asienta en este pueblo de Nuevo México, o sea, el del desierto, que tiene muchos problemas de agua? Él dice que porque va a crear muchos empleos y va a generar prosperidad y es sostenible, pero ¿será o tendrá otros interesillos por ahí o no? Es una pregunta que está flotando todo el tiempo en el ambiente y que Ari Aster inteligentemente no va a resolver. Y luego está el factor personal. Más allá de estos dos personajes políticos que no son realmente caricaturas, diría que son estereotipos, pero no caricaturas, es decir, está el liberal de élite autocomplacido con un discurso de diversidad e inclusión medio de dientes para afuera, creo que a ese político lo hemos visto todos, y el redneck escéptico de la ciencia que quiere reivindicar los valores de la América profunda y que quiere desafiar la élite porque sospecha de ella en todo. Ahí están esos dos estereotipos, pero no son caricaturas porque no son realmente malas personas ninguno de los dos. Tampoco son buenas personas. Es decir, pues son hombres que hacen lo que pueden básicamente en un pueblo abandonado de la mano de Dios. Y a los que, pues sí, el asunto de los honores y el reconocimiento y el poder les llama la atención. ¿Cuál es el otro driver del que no hablé aquí, que normalmente concita el interés de los seres humanos? Pues el sexo. Y de eso también tienen y está encarnado en la esposa de uno, la esposa del sheriff, que tuvo una relación amorosa con el alcalde. La esposa de Joaquín Phoenix tuvo una relación amorosa con Pedro Pascal cuando todos eran jóvenes. Está encarnada por Emma Stone y quizás la embarazó o no. Y quizás la hizo abortar o no. Y esa duda está flotando todo el tiempo en la animadversión entre los dos hombres que va a tener en la situación relacionada a los cubrebocas por la pandemia, pues su gran cerillo para encender la mecha de la rivalidad. La película transcurre en mayo de 2020 y eso tampoco es una casualidad, porque mayo de 2020 no es solo el pico de la pandemia en Estados Unidos, sino recordará bien quien haya estado atento a las noticias o quien sepa de movimientos sociales, particularmente en Estados Unidos, pero este tuvo un impacto global, es el año de las protestas de George Floyd, es el año en que nace Black Lives Matter, es el año en que un hombre negro llamado George Floyd, que violó la ley, pero que no hizo nada grave, es víctima de violencia policial completamente desproporcionada y finalmente letal. Y esa es la chispa que detona el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, que es quizás una de las cimas de lo que después se conocería como el identity politics, como los movimientos de reivindicación de, pues digamos, la identidad en todo el mundo, a partir de la identidad étnica en ese momento y en ese lugar, pero pues habría muchas confluencias con movimientos de reivindicación de género, de reivindicación sexual, de reivindicación étnica, de reivindicación racial. Muchas minorías, digamos, empezarían a no solo ser muy vocales a partir de este episodio, sino hacerlo en las redes sociales. Y esto generaría un cambio de paradigma generacional que Eddington retrata muy bien, porque el personaje de Pedro Pascal tiene un hijo adolescente con el que no se lleva muy bien, que es lo propio de todo padre adolescente y todo hijo adolescente, salvo en The Strange Thing About the Johnsons de Ari Aster, pero es otra película. Y entonces, bueno, pues a partir de que no se llevan muy bien, el hijo le está cuestionando todo el tiempo sus valores, pero cuando el sheriff empieza a ser un rival de cuidado para su padre,
pues se alinea familiarmente y aprovecha que ya muchos de sus amigos están un poco por el mame, subidos al movimiento Black Lives Matter. Digo por el mame porque es un pueblo que está lejísimos de cualquier ciudad que tenga una minoría negra importante, porque son puros chavitos blancos, pero todos pues le están haciendo un poco a la mamada en Instagram, publicando videitos de que están tan empeñados en destronar la hegemonía blanca y en acabar con el colonialismo que lastra la vida estadounidense. A todo esto se ve que pues, son puros chavitos blancos. En realidad se ve también que el hijo de Pedro Pascal, pues lo que está queriendo es desacreditar justamente la campaña tan protomaga, tan blanca del rival de su padre, y está utilizando a sus amigos para eso. Pero también se ve que entre los chavos activistas, pues todos están tirando la onda y que más bien hay algunas activistas que son muy radicales o se sienten muy radicales y hay muchos chavos que con tal de ligar ahorita están gritando que Black Lives Matter y están enarbolando el puño en alto, pero que realmente pues lo que quieren un poco es echar desmadre y ligar. Y también queda muy claro que pues los problemas de las minorías negras afectan poco a estos activistas de Instagram. Es decir, uno de los pocos habitantes negros del pueblo es un oficial de policía y este personaje empezará a ser víctima de dos cosas. Del lado de la derecha, del lado del sheriff, su compañero de trabajo blanco, con el que tenía una muy buena relación hasta ese momento, al polarizarse el ambiente, empezará a encontrarlo sospechoso de todo lo malo que sucede en el pueblo y a terminar por inculparlo de un crimen. Del otro lado, tendrá a la, pues digamos, principal activista del pueblo, a una influencer que está todo el tiempo posteando cosas de Black Lives Matter, que es una chava blanca, 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 güera, 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 diciéndole que él es un traidor, porque él que es negro debería de estar protestando contra la opresión colonial que significa la hegemonía blanca en Estados Unidos. Y pues este buen señor es un policía que estaba contento con su trabajo y que estaba contento en su pueblo hasta hace 5 minutos, hasta que todo el mundo se volvió loco. Es decir, hasta que los de derecha se volvieron racistas, los de izquierda se volvieron woke, unos lo quieren culpar de todo y los otros quieren que busque protestar contra no sé quién por no sé qué. No tendrá mucho tiempo más para explorar el asunto el personaje, porque como 5 minutos después estará muerto. ¿Por qué estará muerto? Porque de pronto veremos un avión, un jet privado muy lujoso que está sobrevolando Eddington, en donde hay muchos carteles de protesta de Black Lives Matter y no sabremos y nunca sabremos en toda la película quién va a bordo. Podría ser una suerte de predicador, que es un personaje raro y marginal que encarna muy bien Austin Butler, que está como enamoriscado de Emma Stone, es decir, de la mujer de Joaquín Phoenix, que fue amante de Pedro Pascal. Pero también podría ser, y en mi lectura lo es, y la pista es que Ari Aster dice que Eddington es una película cuyo tema central es una empresa de tecnología que está tratando de adueñarse de un pueblo, también podría ser esta empresa de tecnología que lo que quiere es justamente sembrar cierto caos en el pueblo para acabar de lograr adueñarse de él. Es decir, hay alguien con mucho poder y mucho dinero. Esos son los dos candidatos, Austin Butler y su, digamos, culto raro, y la empresa de tecnología, a menos que sean uno solo, también cabe esa hipótesis, que están buscando sembrar la violencia y el conflicto en el pueblo. Y esto termina en la colocación de minas antipersonales en un campo cercano a la comisaría de policía del pueblo y en la
colocación de una serie de explosivos que forman un letrero luminoso, fue bueno mi lapsus, luminoso también, que es posible ver desde un helicóptero y que dice no peace, no habrá paz. Es decir, este tercer agente, este agente externo, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Lo que va a estar haciendo es sembrar la discordia en este espacio con interés político. A ver, a mí me recordó muchísimo una lectura infantil que les recomiendo mucho. Si les gusta Asterix el Galo, pues hay un gran álbum de Asterix que se llama La Cizaña, que trata justamente de un espía romano que se llama 006, que lo que quiere es sembrar la discordia en la aldea gala justamente para destruirla. Y pareciera que está pasando algo por parte de intereses muy poderosos que Aster muy inteligentemente nunca nos dice quiénes son en Eddington. A partir de esto, se va a desencadenar también la trama emocional, porque a todo esto, Emma Stone tiene una mamá, que es Deirdre O'Connell, que es conspiranoica. Nos faltaba un ingrediente para hablar bien del espíritu de 2020 y a partir de eso del espíritu de los tiempos. Y esta mamá conspiranoica, que es la que le calienta la cabeza al yerno todo el tiempo con el asunto anti-vaxxer, además está convencida de que Pedro Pascal violó a su hija en algún momento, cuando no hay ningún indicio de ella. A lo mejor fue el novio del infierno y le dijo aborta, pero ella convence a su yerno de que Pedro Pascal la violó. Y entonces el otro aprovecha, el otro sabe que su suegra está loca, Joaquín Phoenix, pero como está en campaña y lo que quiere es derrotar al alcalde, entonces sale a decir, y además mi mujer fue víctima de abuso, yo me uno a la batalla en defensa de las mujeres abusadas porque fue abusada sexualmente por el alcalde. Y entonces Emma Stone, pues sensatamente dice, yo ya no puedo estar con este hombre ni con mi mamá, pero insensatamente se va con el líder del culto religioso, es decir, con Austin Butler. Todos los personajes se vuelven locos y termina, y tampoco es el spoiler final, pero casi termina, con Joaquín Phoenix con una AK-47 que va a robar, por supuesto, a la tienda de armas del pueblo, porque las armas son legales, despachándose cristianos por todo el pueblo. No la spoilé del todo porque todavía tiene un poquito más, pero sí les voy a spoilear la última toma. La última toma, por supuesto, es de la empresa de tecnología especializada en inteligencia artificial, teniendo una nave industrial primorosa y espectacular que ocupa, digamos, todo la parte norteña del pueblo, y el pueblo pues, se ve que ahora vive para dar servicio a esta empresa de inteligencia artificial. Todos los personajes tienen intereses mezquinos, como todos los seres humanos tenemos intereses mezquinos. Lo que resulta, digamos, muy impresionante es cómo el clima político, económico y tecnológico hace que eso mute en tragedia. El principal villano de la película no es Joaquín Phoenix, no es Pedro Pascal, no es Austin Butler, no es la suegra, no son los activistas del Me Too, es la tecnología, pero ni siquiera estoy seguro que el verdadero villano de Eddington sea la empresa de data abocada a inteligencia artificial que quiere poner su nave industrial en Eddington. Yo creo que el verdadero villano de Eddington es Instagram, que es la red social prevaleciente en aquella época, y YouTube, y Twitter, que también tiene, y Facebook, que todas tienen sus apariciones. Estamos hablando de un mundo, si no pre-TikTok, sí en un mundo en donde TikTok era marginal todavía en los Estados Unidos. Pero todos los personajes de Eddington son personajes que viven para las redes sociales. Algunos lo hacen así desde el primer momento. El alcalde, o sea, Pedro Pascal, está produciendo spots para Instagram desde el primer momento. Otros se topan con ello. Al sheriff, a Joaquín Phoenix, un señor lo saca en Instagram, eso se vuelve viral y eso le resulta irresistible al punto de postularse. En realidad, para vengarse del hombre que lo ha humillado sexualmente desde que eran adolescentes, para cambiar el rumbo de una política que le parece demasiado liberal y demasiado woke,
Un poco para todo, es decir, porque el influjo de verse guapo en el sentido más amplio de la palabra, es decir, de verse bien visto en el retrato de ese post de Instagram, es irresistible. Y todos los personajes van a sucumbir a esa vanidad. Pero todos los personajes van a sucumbir a algo aún más pernicioso que la vanidad, que es el desprecio al otro. Lo que tiene Joaquín Phoenix por Pedro Pascal por Joaquín Phoenix, todos los activistas por la generación mayor de edad, todos los blancos por el negro por todos los blancos, la suegra por el mundo en general, Joaquín Phoenix por su suegra, los activistas de izquierda por la empresa de tecnología, la empresa de tecnología por el pueblo todo, es un enorme desprecio. Eddington es una película cuyo tema central es sobre todo la deshumanización cotidiana que ejercemos todos. Es, yo diría que una película absolutamente brillante sobre la polarización que vivimos. Y es una oportunidad, yo diría que de oro, para hablar de fondo sobre la polarización. La polarización es un tema que está ocupando a muchos autores en nuestro tiempo, en muchos países, porque en efecto la vida política y social de muchos países se está viendo polarizada. En ningún lugar tanto como en Estados Unidos, además, para empezar. Y normalmente los liberales que piensan bien, como uno, los liberales que también pensamos, solemos culpar a Donald Trump de ello. Uy, es que Donald Trump dice unas cosas tan terribles, es que Donald Trump es un racista, es que Donald Trump es un clasista, es que es un xenófobo, es que no respeta los derechos humanos, es que es un homófobo. Y sí, sí es todo eso, pero no es el único responsable de la polarización. Y es un buen momento para entender cómo ha funcionado el fenómeno de la polarización. Y empecemos por Estados Unidos, pero sirva a Estados Unidos como una buena parábola del fenómeno de la polarización en todo el planeta. A ver, el American Way of Life y el modelo estadounidense de democracia liberal es algo que se consolida en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados ganan la guerra y cuando Estados Unidos, por su posición geográfica y económica, se coloca a la cabeza de esa coalición, Francia estuvo ocupada por los nazis muchos años, está económica, política y moralmente destruida. Inglaterra está devastada económica y físicamente, ha sido bombardeada hasta el agotamiento. Con los rusos no se puede contar, tienen otro modelo, Stalin está en el poder. Estados Unidos se convierte en el poder hegemónico y desarrolla un modelo que deja muchos descontentos que quedan evidenciados muy rápido. Los primeros descontentos que quedan evidenciados son los descontentos de izquierda, que están representados en Eddington por los jóvenes activistas. Es decir, curiosamente, la crisis de la democracia liberal, la primera crisis de la democracia liberal, porque aunque ustedes, los jóvenes, no la crean, hubo una antes, es detonada en 1968 en Francia, con dos concomitantes, por supuesto, la primavera de Praga, pero esa es la crisis del modelo soviético, y el 68 mexicano, pero esa es la crisis del nacionalismo revolucionario y de los modelos autoritarios latinoamericanos. La crisis de la democracia liberal tiene su primer momento en Francia en 1968, en el mayo del 68, en las ideas de las vanguardias intelectuales de aquella época. En el mayo del 68 muchos valores liberales son entronizados, pero también muchos valores antiliberales, herederos de cierto maoísmo, de cierto marxismo, de ciertas complejidades intelectuales del pensamiento postestructuralista y la exportación de Francia a Estados Unidos de todas esas ideas a partir del pensamiento de Foucault, del pensamiento de Derrida,
de las películas de Godard, de la literatura de ciertos novelistas de esa época, va a dar lugar a lo que en Estados Unidos se conoció como la New Left. ¿Qué es la New Left? La New Left es la izquierda que nace en los años 70 en Estados Unidos y cuya agenda ya no era la agenda del comunismo estalinista, sino era la agenda de las causas y de los derechos humanos, la agenda del feminismo, la agenda de la diversidad sexual, la agenda de los derechos civiles. Esa agenda es incorporada parcialmente al discurso de la democracia liberal y eso le da tracción de unos 30 o 40 años más a la democracia liberal, pero al mismo tiempo, y este sí es un fenómeno muy de este siglo y un fenómeno que encuentra, digamos, su acendramiento principal en Black Lives Matter, hay una serie, un espectro, digamos, político, una parte del espectro político cargada a la izquierda que dice no es suficiente, no es suficiente con incorporar los derechos civiles, los derechos humanos, no es suficiente con que las mujeres tengan derecho a votar o con que tengan más acceso al empleo. No es suficiente con que la homosexualidad no esté penada. No es suficiente con que no haya segregación racial. Hay un daño histórico, ese daño histórico debe ser resarcido y el modelo todo está mal. Es decir, hay un repliegue identitario. Hay una parte del espectro político estadounidense cargada a la izquierda, la parte que es identificada como woke, que lo que dice es, no, nosotros no aspiramos a los mismos derechos para todos, aspiramos a un cambio de modelo porque el modelo mismo es lesivo con las minorías y porque esas minorías necesitan una reparación del daño. Y no hablamos como estadounidenses o si extrapolamos como franceses o como mexicanos o como venezolanos, sino hablamos como minorías agraviadas o hablamos en nombre de minorías agraviadas, que es lo que muy bien satiriza Eddington. Es decir, pues un poco lo que después ha dado en llamarse el complejo del Salvador Blanco, en donde una chavita de 20 años, güera y de ojos azules con un Instagram, cree que le puede decir a un negro qué tan oprimido se siente o no. Bueno, tenemos ese lado, pero del otro lado tenemos, pues digamos, a los perdedores de la globalización. ¿Por qué? Porque hay unos hombres, generalmente blancos, heterosexuales, generalmente, que no viven en Nueva York, que no son la élite liberal, que no leen el New York Times, ni el New Yorker, ni el Atlantic, que no ven películas de A24, que no están interesados en las cavilaciones morales de Ari Aster sobre el incesto homosexual intergeneracional y que realmente lo que sienten es que el modelo los timó. Es decir, que la hegemonía cultural, política y económica de los Estados Unidos generó prosperidad para unos, pero no para ellos. Es decir, que al desindustrializarse el país y buscar girar su economía, virar su economía hacia los servicios, eliminó muchos empleos y les restó oportunidades de emplearse y de prosperar y los condenó a la pobreza. Lo que pone en acto Eddington es finalmente esa tensión entre esos dos extremos. Es decir, lo que representa el personaje de Pedro Pascal en Eddington es a la democracia liberal, es el paradigma de la segunda mitad del siglo XX. Él cree en el libre mercado, en las libertades individuales, en cierto estado de bienestar y en la mano milagrosa del mercado. Y tiene, de un lado, a este sheriff que está defendiendo la idea del viejito que no comulga con los valores cientificistas de esa élite liberal, y del otro lado tiene a estos chavitos activistas que en la inventación absoluta, pero están reivindicando los valores de una serie de minorías que se siguen sintiendo oprimidas. ¿Por qué? Porque al concentrarse en el centro, el modelo de la democracia liberal no contempló cómo resolver
a una parte del espectro que se iba a sentir agraviada por una opresión histórica y a otra parte del espectro que se iba a sentir no tenida en cuenta, que se iba a sentir abandonada por un modelo que privilegia los entornos urbanos, la educación universitaria y un cierto paradigma cientificista, adepto del libre mercado y comprometido con un cierto modelo político que los hace sentir excluidos. Lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos es justamente la lucha irreconciliable entre esos dos extremos ante la irrelevancia de aquel modelo de democracia liberal. ¿Quién encarna ese modelo de democracia liberal hoy? El Partido Demócrata. ¿Dónde está el Partido Demócrata? Pues a ver si alguien lo encuentra, porque no aparece por ningún lado. Lo que sí tenemos es una serie, una minoría, diré, de jóvenes muy vocales que no se sienten representados por el Partido Demócrata y que están enarbolando una agenda que la derecha llama woke, palabra bastante inútil, y del otro lado, unos perdedores de la globalización, una América profunda que siente que ha llegado su hora, después de haber sido sometidos a una presunta tiranía intelectual y política, de un mundo que los desprecia y que encarnan estos valores muy, digamos, revanchistas, MAGA, palabra que es, o expresión que es tan inútil como woke a la hora de definirlos. ¿Por qué digo que woke y MAGA son expresiones inútiles? Porque son expresiones construidas desde el desprecio. Me encantaría decir que la idea del desprecio se me ocurrió a mí porque es muy buena, pero no es mía, sino es de un autor que les recomiendo mucho leer que se llama Zachary Elwood. Zachary Elwood es un podcastero y un analista político estadounidense que escribió un libro que se llama How Contempt Destroys Democracy, cómo el desprecio destruye la democracia. Y en donde argumenta, a ver, hay algo muy importante en este libro, antes de que hable yo de este libro. Desde la primera página, Zachary Elwood dice, este es un libro para liberales anti-Trump, porque yo soy un liberal anti-Trump. Pero no es el tipo de libro que están ustedes imaginando. Es decir, no es un libro que diga todo el tiempo qué malo es Trump, qué racista es, qué misógino es, qué homófobo es, cómo ha mermado la globalización, cómo ha minado la democracia y cómo ha destruido las instituciones. Si no es un libro que trata de comprender por qué las personas que se asumen MAGA lo son, qué ven en Trump, de qué manera se sintieron despreciados por el modelo demócrata liberal al punto de sucumbir ante el discurso de un Trump. Del otro lado, también se detiene a ver cómo hay toda una parte de la sociedad que siente que hoy sus ideas han sido despreciadas, vilipendiadas y que está retrocediendo en derechos, como de hecho es cierto. El aborto dejó de ser universal en los Estados Unidos y van por el matrimonio igualitario. Pero lo que hace también es mostrar cómo generalmente vemos al lado contrario, pues digamos de una manera que no corresponde a la realidad y ofrece datos y datos muy recientes que resulta muy impresionante ver y que uno nunca hubiera imaginado. Dice Zachary Elwood, nosotros creemos, hablando de los liberales estadounidenses, que los republicanos son racistas, pero encuentra un dato que es muy revelador. El 80% de los republicanos en Estados Unidos cree que hay racismo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, dice, los demócratas creemos que todos los republicanos están en contra de la migración, pero el dato que encuentra es que el 85% de los conservadores afirman que una política migratoria controlada puede ser buena para los Estados Unidos. O dice, asumimos los demócratas que los republicanos están en contra del matrimonio igualitario. El 55% de los republicanos, de acuerdo a la encuesta Gallup de 2021, están a favor del matrimonio igualitario. Claro, del lado de los demócratas es el 83%. Es decir,
funcionamos normalmente con base en prejuicios, pero esos prejuicios que hacen sentir al otro despreciado lo autoriza no solo a despreciarnos, sino a violentarnos. Otro de los ejemplos que pone Elwood en el libro es decir, Trump es terrible. Pero entonces lo que hacen los medios estadounidenses es buscar, los medios liberales, es buscar todas las instancias en las que Trump es particularmente terrible. ¿Qué hace eso? Terrible. ¿Qué hace eso? Que un público que ya era escéptico de lo que llama el establishment mediático liberal, un público que no le crea al New York Times y no le creía al Washington Post y no le crea a CNN, le crea todavía más. ¿Por qué? Porque ese público ve CNN como los liberales vemos Fox News. Y viceversa. Es decir, Fox News va a publicar siempre noticias que hacen ver a los demócratas como paranoides, incompetentes, etcétera, y eso le resta aún mayor credibilidad a Fox News ante nuestros ojos y hace que pensamos que, en efecto, todos los medios republicanos son medios propagandísticos monstruosos y lo que hace es una lógica de cajas de resonancia. Esa lógica de cajas de resonancia, y eso es absolutamente brillante de Eddington, se ve alimentada justamente por el entorno digital. ¿Por qué? Porque así funciona el algoritmo. Y así funciona el algoritmo normalmente para vender calzones y zapatos y ollas, pero eso que vende calzones y zapatos y ollas también vende la polarización. Es decir, finalmente lo que genera es cajas de resonancia en donde solo estamos escuchando todo el tiempo a personas que piensan exactamente como nosotros. Entonces, el argumento es que tenemos que ser muy firmes en el combate a esta idea del otro porque nosotros estamos bien y ellos están mal, lo único que hace es exacerbar el conflicto y exacerbar el odio del otro lado. Y no es un asunto de cambiar de principios, no es un asunto de no defender uno los valores en los que cree, sino es un asunto de cómo estamos discutiendo, de cómo estamos debatiendo y de cómo estamos juzgando al otro. No es decir que Trump es un gran presidente, no lo es. Es condenar a Trump, no a los que votan por él. Es tratar de comprender por qué votan a Trump. No es celebrar la campaña de American Eagle con Sydney Sweeney, es tratar de entender desde dónde está construida y a quién le habla. Y al mismo tiempo, no es volverse crecientemente woke en las formas y en el lenguaje, sino es no abjurar de los derechos de las minorías sexuales, étnicas, religiosas, de las conquistas del género, pero quizás buscar dialogar en términos que resulten menos hostiles y menos persecutorios a quienes no comparten la militancia, aunque potencialmente sí la agenda. Lo decíamos hablando sobre American Eagle. El discurso está roto. No hay posibilidad de diálogo entre los extremos del espectro político, cuando menos en Estados Unidos, y eso es lo que genera la polarización. La puesta en crisis del problema, y eso es lo que resulta de una ironía verdaderamente impresionante, es que los medios liberales han sido extraordinariamente duros con Eddington y han acusado a Ari Aster, que es un judío liberal que encarna los valores de la élite neoyorquina, de haber hecho una película maga. ¿Por qué? Porque no condena solo a los republicanos, porque no condena solo a la derecha, porque se atreve a señalar la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Y eso, que a mí me parece extraordinariamente constructivo y útil para sacar al menos a la conversación estadounidense del marasmo en el que se encuentra hace mucho tiempo y de la posibilidad de un segundo Trump, a quienes están en el paradigma de la polarización, en el paradigma de la identidad, que parece estar en el origen de esta polarización, no les convence. Y finalmente, el odio a Eddington lo único que hace es al mismo tiempo reproducir el problema y confirmar cuánta razón tiene la película.
A estas alturas no les voy a recomendar que vean Eddington porque por supuesto ya la vieron, porque si no les importó oírla es que ya la vieron, y si les importaron los spoilers seguro ya me apagaron, ya fueron al cine y ya regresaron a verla. Así que no me queda más que decirles que soy Nicolás Alvarado, que me pueden leer en El Heraldo de México los miércoles, me pueden leer también en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector, y que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar ustedes en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde acostumbren escuchar podcasts. Y ya saliendo yo de Eddington, me preguntaba yo de pronto, ¿cómo andará ese asunto de la polarización en México? ¿Será que hay un solo culpable de la polarización? ¿Será que hay unos malos y unos buenos en esa historia? ¿O será que ya parecemos habitantes de Eddington? Nos escuchamos la próxima.